Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos listos para nuestro programa de hoy. Tenemos un invitado muy especial. Hoy hablaremos de Colombia, nuestra hermana Colombia. Para la presentación de nuestro invitado de hoy, dejo con ustedes al joven periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, que como siempre, y les repito, los invito a suscribirse, darle like y compartir el enlace con todos sus contactos. Estamos a través de los medios tradicionales, en televisión para el estado Zulia a través de Telecolor y también la web telecolor.com, donde va a poder ver en streaming toda la señal de Telecolor, las 24 horas y los 7 días, telecolor.com. También estamos en radio a través de la señal de Fe y Alegría 88.1 FM. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario Versión Final, a través de somonoticiascol.com y también nos leen con los amigos de esconusted.com, que por cierto, quiero hacer aquí una pequeña mención, el director de esconusted.com, el amigo de la casa Gerard Torres, recientemente fue ganador de los premios de periodismo que entrega el Consejo Legislativo del Estado Zulia en televisión, así que Gerard, una felicitación de parte de todo este equipo del programa Ocho Columnas y también a todo el resto de ganadores en radio, que ganó la tía Mora, en empaque periodístico, en radio, en producción, en periodismo digital, Fanny Reyes de Noticia al Día también. Bueno, a todos los ganadores en el mes del periodista, nuestras más sinceras felicitaciones. Bien, como lo dijo Rafael Galicia al inicio del programa, hoy vamos a conversar sobre Colombia, que ha dejado la victoria de Gustavo Petro en segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. ¿Qué va a pasar con la migración venezolana, los estatutos de protección temporal, el futuro de Colombia en lo social, que ha venido siendo bastante conflictivo, como casi todos los países de América Latina en medio de una fuerte crisis económica que ha generado la pandemia, y cuál es el futuro de este país tan importante como lo es Colombia? Para ello vamos a conversar con Miguel Ángel Díaz, profesor universitario. Él es especialista también en marketing político de la Universidad Agustiniana de Bogotá. Así que desde la capital de Colombia está conversando con nosotros el día de hoy y le doy la bienvenida al programa Ocho Columnas. Miguel, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, gracias Rafael Ángel, gracias Galicia por invitarme a este programa. Tenía tiempo que no conversaba con ustedes, bueno, la lejanía de estar un poco fuera de Venezuela, pero para mí siempre es un placer y un honor estar con ustedes compartiendo un rato ameno y explicándole a sus oyentes lo que pasa en Colombia y lo que pudiera pasar también en Venezuela. Sí, también queremos agradecer a la gente del diario Contraste.com, que comparte en sus páginas esta transmisión. Y también recordarles que estaremos a través de telecolor.com. Telecolor.com también podrán ver y escuchar este programa. Sí, Miguel, bueno, vimos lo que vimos en Colombia, primera vuelta, segunda vuelta, ganador Gustavo Petro en su tercer intento de llegar a la Casa de Nariño, lo logra, vence a Rodolfo Hernández en segunda vuelta, y el conductor llamado Colombia pega un volantazo histórico hacia la izquierda por primera vez después de años y décadas siendo dominado, digamos, el poder ejecutivo en manos de sectores conservadores. ¿Cómo viste el triunfo de Petro y qué esperar para los próximos meses en una Colombia que ha venido teniendo un ambiente social bastante conflictivo luego del estallido social generado por la reforma tributaria que puso en marcha y luego tuvo que evidentemente tener un retroceso el gobierno de Iván Duque? ¿Qué representa el triunfo de Petro para Colombia hacia lo interno y después lo que genera para Venezuela, por ejemplo? Bien, fíjate, lo primero que tenemos que decir, Rafael Ángel, es que Petro tiene unos 15 años aproximadamente en campaña permanente por la presidencia en Colombia, desde el 2007 que manifestó su aspiración, perdió en el 2010, en el 2018 y ahora en 2022 logra, como muy bien tú lo dices, en su tercera oportunidad el triunfo en la presidencia.
Una presidencia que logró bastante ajustada porque fue un poco más de 3,2 puntos la diferencia entre un total desconocido como Rodolfo Hernández, que viene de Bucaramanga, de una ciudad muy pequeña. Para colocarte, Bucaramanga pudiera ser un poco más grande que San Francisco en dimensiones territoriales. Y de allí saltó a la palestra para ser candidato presidencial y fue una sorpresa que llegara a segunda vuelta. Y cuando todo se esperaba de que se pudieran alinear en favor de Rodolfo Hernández, unos errores que cometió el candidato de Bucaramanga fueron aprovechados de manera, hay que decirlo, de manera eficaz por Petro, donde logró capitalizar ese descontento que generó Rodolfo Hernández los primeros 5 días después de la segunda vuelta. Igual, Rafael, Colombia sigue dividida. Si tú ves la votación, ¿ok? Es un 50,44%, o sea, es exactamente la mitad de los que votaron que están con Petro y la otra mitad no estaban con Petro. Es decir, que sigue el país polarizado. Si nosotros hacemos una referencia de las elecciones pasadas, Rafael, 2018, el plebiscito del 2016 por la paz, es la votación muy similar. Es decir, que Colombia, más allá que dio un giro un poco hacia la izquierda, en esta elección sigue estando muy dividida la opinión pública y la concentración de los poderes. De allí que nosotros hemos visto esta semana que Petro ya dejó de ser candidato, ¿ok? Y ahora se convierte en presidente y está llamando a unión entre los partidos políticos tradicionales, aquellos que él constantemente, digamos, bombardeaba durante estos 15 años que logró ser precandidato y candidato y estando en campaña, y hoy vemos cómo se acerca a César Gaviria, vemos cómo se acerca al Partido Verde, vemos cómo invitó a Uribe a una conversación, es decir, que Petro fue candidato, tenía un discurso y como presidente electo de momento, habría que esperar el 7 de agosto, tiene un discurso totalmente diferente, ¿ok? Con lo cual pudiera generar algunas sensaciones positivas según ya lo que nosotros veníamos analizando sobre su comportamiento y sobre el discurso que él constantemente venía otorgando y dándole a la opinión pública. Ahora, yo estaba muy deseoso de esta conversación, Miguel. Tengo infinidad de preguntas, de dudas. Rafael Ángel, Andrés y yo veíamos en simultáneo el discurso de Petro. Ya voy a consultarte al respecto. Pero yo estoy intrigado en saber lo siguiente antes de entrar en la profundidad del análisis. No me satisface la sola explicación de que, bueno, por primera vez la izquierda gana. ¿Qué pasó en Colombia con la derecha? Te lo voy a simplificar en forma coloquial. ¿Qué pasó con el Partido Conservador, con el Partido Liberal, donde se el Centro Democrático, esos caminos? El centro, Uribe, que aparecía allí como una fórmula de centro, ¿dónde se bifurcaron los caminos? ¿Cómo la política tradicional colombiana, la izquierda los llama la oligarquía colombiana, dejan solo a ese cristiano Rodolfo Hernández, que en una entrevista que vi con Vicky Dávila, que me parece una periodista maravillosa, además guapísima, muy guapa esa mujer, por vida de Dios. Bueno, sí. Yo digo, bueno, este señor generó toda esta expectativa, me parece, te lo digo por la calle del medio, no me parecía calificado para competir con un Petro, piquito de oro, con un discurso, bueno, piquito de oro, usted sabe que, usted me entiende bien cuando yo te digo piquito Totalmente. De oro, pues. Te habla de todo muy fluido, bueno, ya uno está entrenado para eso. Entonces, habla como si supiera. Esto está buenísimo. Bueno, quiero tu análisis. ¿Qué pasó con la derecha colombiana? No solo que ganó la izquierda, no, ¿qué pasó con la derecha? ¿Por qué esos dos partidos, esos tres partidos dejaron solos? No hubo acuerdo, no hubo unidad. Cuéntame. Sí, fíjate, Rafael Ángel hace unos minutos recordaba lo de
reforma tributaria de Carrasquilla en el 2020, el 2021, que buscaba generar 15 billones de pesos adicionales para cubrir el déficit fiscal, y eso generó, bien manejado por las redes, por el discurso de la izquierda, un descontento en un sector de la población, minoritario, pero muy, digamos, muy arbolario. Es decir, un sector de la población que tenía, generaba manifestaciones y generaba muchos leads, hablando en estos nuevos conceptos de comunicaciones y de enlace. Y eso generó unas expectativas diferentes en la derecha. ¿Okay? Tengo que decirte, Galicia, que el gobierno de Iván Duque no es malo. Si nosotros analizamos las cifras, los datos macroeconómicos de Colombia, 2019, 2021, 2022, no meto 2020 porque 2020 no existió para nadie en el mundo, ¿ok? Colombia es el mejor país de Latinoamérica en crecimiento y en inversiones de nuevos capitales, pero muy mal manejado comunicacionalmente. De ahí se aprovecha la izquierda. Ahora, en una derecha, para ponerle un adjetivo, que se debilita a raíz de una mala comunicación hacia sus electores. Por eso que vemos que los liberales, el partido de la U, el partido del Centro Democrático, en las elecciones de marzo se vieron minimizados sus votos. Sin embargo, esos tres partidos pudieran tener en conjunto, los tres, mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Pero no es el mensaje que hoy están dando esos partidos. Hoy un mensaje de unidad hacia Petro, porque veían con más peligro para el status quo de la política colombiana a Rodolfo Hernández como peligro que al mismo Petro. ¿Ok? Esos primeros días, esa entrevista que tú muy bien hablas de Vicky Dávila con Rodolfo Hernández, allí los partidos, sobre todo el Partido Liberal, que de los tres es el que más escaños como diputados y como senadores o representantes y senadores obtuvo en el Congreso colombiano, vieron como una alerta roja se prendía allí con las actitudes y la forma de manifestar de Rodolfo Hernández, que si bien eso sirvió para poder ganar o poder obtener la oportunidad de participar en la segunda vuelta, tenía que cambiar la estrategia y la mantuvo. Por eso es que obtuvo los resultados que obtuvo. Por eso que no ganó. Si tú, que eres un seguidor de las encuestas, Rafael, que te encantan las encuestas, tú tuviste que haber visto los primeros días del Tranquipool acá en Colombia, como Rodolfo le sacaba hasta 7 puntos a Petro, y cada día que iba menospreciando a esos políticos tradicionales, iba minimizando su votación, porque lo veían como un real peligro, y de ahí veían a Petro como, no como la salvación de Colombia, pero sí como la salvación de ellos como partidos políticos. ¿Okay? Recuerda que estamos hablando de casi 200 años, ¿okay?, de hegemonía de los partidos tradicionales en Colombia, que tampoco lo quieren perder de la noche a la mañana. Y Petro, por lo menos esta primera semana, de manera inteligente, está buscando para lograr consensos en el Congreso que no tiene mayoría ni cerca. Su pacto histórico no está ni cerca de tener la mayoría, ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes, y necesita a estos partidos para aliarse y para poder lograr una reforma tributaria, para que Rafael Ángel tenga una idea, 3 veces superior a la que Carrasquilla proponía. Wow. Ahora, Miguel, quiere decir que al establishment político, a la clase política, a la oligarquía política de Colombia, le convenía más Gustavo Petro que Rodolfo Hernández para sobrevivir. No puedo decir tajantemente que le convenía más Petro, pero veían como mucho más peligroso para ellos, para su estatus, a Rodolfo Hernández que al propio Petro. Un dato tan sencillo como este, Rafael. Rodolfo Hernández, con sus razones o no, y muchas personas, muchos ciudadanos de Colombia no piensan, lo primero que dijo es que le iba a quitar camionetas, guardaespaldas, plan de celulares, secretaria a los senadores y diputados, y eso, o sea, tú dime, eso genera un poco de miedo y de decir, un momento, ya va, está bien, no queremos que gane Petro, pero tampoco aquellos privilegios, repito, podemos después discutir si son también argumentados o no, todos esos gastos que ciertamente el Congreso colombiano es el que mayormente tiene, más gastos en toda Latinoamérica, los tiene, pero son privilegios que tiene el establishment colombiano. Y sea lo que sea, son 188 representantes y 108 senadores
que no le gustaba ese discurso de Rodolfo Hernández. Y son votos. Cuando hablamos en son votos. Pero Miguel, es un dato interesante, pero me refiero a que el partido de la U, que es el partido de Uribe, ¿cierto? El de Uribe es el Centro Democrático. El partido de la U tiene relaciones todavía bastante amistosas con el presidente. ¿El uribismo dejó votado a Rodolfo Hernández? Yo, desde mi análisis que hice a toda la campaña desde hace 2 años, es que el uribismo en los últimos 12 días bajó las manos. Y si vemos y analizamos un departamento, cualquiera, un departamento tan importante como el Atlántico, ahí que domina la familia Sharp, también bajó las manos en ese departamento y dio libertad o libre albedrío para que votaran por Petro, allí en ese departamento, que fue clave también para que esa diferencia fuera bastante importante para lograr la victoria para candidato. Es decir que Rodolfo Hernández asustó a la oligarquía colombiana. Sin duda, sin duda. Además, Rafael, en política nosotros recomendamos, a lo que asesoramos, es tratar de decir lo que menos piensa y ser un poco más político en el sentido de la conversación. Cuando tú escuchas a alguien decir, ¿para qué me voy a reunir con el uribismo si fueron enterrados ayer? Ayer, bueno, estás menospreciando 5 millones de votos que sacó Federico Gutiérrez. Entonces, la incontinencia verbal de Rodolfo Hernández fue importante, porque en una segunda vuelta se toma en cuenta las dos campañas, el 50% de lo que una campaña lo hace bien y el otro 50% de la que la otra lo hace mal. Y Rodolfo Hernández estuvo en la parte de lo que lo hizo mal. Miguel, ahora, se sobredimensionó a un líder solo por ser simpático en redes sociales. O sea, un viejito simpático en redes sociales. Porque fue la impresión que me dio esa entrevista con Vicky Dávila. El tipo menospreció un ABC importante. Yo soy egresado del diplomado de marketing político electoral del IGEF. Y yo dije, pero bueno, este cristiano, ¿por qué está hablando así? Cuando debe estar reunido con todos los que entraron en el cuadro de la primera vuelta. No comprendí eso. Sí, él mantuvo el mismo, digamos, eso le servía para la primera vuelta, Rafael. Ciertamente en Colombia ese discurso de Rodolfo Hernández estaba calando porque era lo que el ciudadano de a pie decía, que en Colombia no hay mejoría porque hay mucha corrupción, etc. Y él hablaba eso. Y eso estaba bien para la primera vuelta, para conectar con ese electorado muy importante. En la segunda vuelta, en todas las segundas vueltas presidenciales, ya entra más lo político que el discurso que te llevó hasta allí. Y él tenía que efectivamente hacer lo que tú dices. Reunirse en secreto en una tumba fuera de Colombia con estos personajes, con estos líderes, con estas personas, líderes de esos partidos, que lo puedes menospreciar, pero tienen ascendencia todavía en Colombia, para lograr ese triunfo. Y después, bueno, después que tú ganas, bueno, tú sabes lo que pasa. Pero Rodolfo Hernández cometió ese error, mantuvo el mismo discurso. De hecho, no sé si notaste que durante 6 días se fue para Miami porque cuando le hizo caso al asesor, dijo, mira, la estás poniendo, vamos a bajar las aguas, vamos a bajar la presión de la calle y vámonos. Y se fue para Miami 5 días, era para bajar la presión sobre los errores que estaba cometiendo en la segunda vuelta. Entonces, llegó a tener 53 puntos Rodolfo Hernández y terminó con 47. Bajó 6 puntos en 15 días. Cuando venía una escalada ascendente, todo indicaba que la mayor posibilidad de ser presidente de Colombia la tenía Rodolfo Hernández. De hecho, Petro, cuando gana en la primera vuelta, su expresión no era de triunfador, porque él sabía que era más fácil para Rodolfo Hernández aglutinar toda esa fuerza contra Petro que la de Federico, porque la mayoría de los votos de Rodolfo Hernández sí no se iban a ir con Federico, sino con Petro. Cuando Petro ve que es Rodolfo quien pasa, él teme por su triunfo. Y después ve
que 5 días después Rodolfo Hernández hizo lo que no se debe hacer en política: despreciar, menospreciar a unos líderes y a unos votos que estaban allí que le iban a dar a la presidencia. Bien, amigos de A8 Columnas, estamos conversando con Miguel Ángel Díaz, profesor universitario de la Universidad Agustiniana de Bogotá, consultor político y economista además. Estamos, digamos, haciendo un análisis de lo que pasó en Colombia en la segunda vuelta y los retos que viene para, a nivel local, la presidencia de Gustavo Petro y también en relaciones internacionales, encabezando, por ejemplo, el tema con Venezuela. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestro programa. Ya venimos. Ya regresamos con A8 Columnas. Continuamos con A8 Columnas. Cerramos nuestro programa A8 Columnas con el economista. Mire que Sí, señor. no podemos dejar de tomar en cuenta el tema económico. Para cerrar la cosa política, ¿quién asesoró a Rodolfo Hernández? Quiero Bueno, tenía un preguntarte. asesor argentino que había asesorado previamente a Petro en el 2018, a Santos en el 2014, Basile, pero veo que en los últimos días no lo tomó mucho en cuenta. O sea, yo creo que se dejó llevar por la magia de las redes sociales, que son importantes, pero no son fundamentales para un triunfo. Sí, quiero una conclusión a priorística sobre este asunto, ¿no? Porque hay quienes magnifican el impacto de las redes sociales. Fíjate que son importantísimas y cada día tienen roles protagónicos. Pero hay que cumplir el manual, chico, de política. Cuando se está en una campaña política no te puedes volver loco. Y solamente creer que con ser simpático en redes sociales es suficiente para la transmisión del mensaje. Y creo que esta campaña colombiana deja algunas lecciones sobre este asunto, para que las redes sociales, en mi opinión, son un complemento, son unos instrumentos para el diseño de planes y estrategias, pero no es para que te vuelvas loco y creer que los otros aspectos que conforman una campaña electoral, bueno, no vayan a ser tomados en cuenta. Ya entiendo por qué perdió. Sí, Dices una... Ajá, Rafael Ángel. Las redes sociales Sí. son importantes, pero no son fundamentales. Son un complemento, como tú dices, Rafael. Hay que Sí, seguir con el... Miguel, decías que en el segmento anterior que Petro gana la presidencia con menos del 51% en segunda vuelta. A nivel político, ¿cómo se gobierna un país polarizado y dividido? ¿Cuáles son los retos de Petro en la presidencia? Estamos viendo que lo está haciendo en esta semana. Se está reuniendo con los conservadores, con el Partido Verde, con el partido de César Gaviria, liberales, para garantizar mayoría en el Congreso, para poder darle rienda suelta a unos planes que él tiene para estos 4 años. Pero eso no es de gratis, Rafael Ángel y Galicia. Eso es a través de acuerdos y convenios políticos, de los cuales él venía 15 años renegando y diciendo que iba a gobernar el pueblo. Pero, repito, se quitó ya el saco de candidato y se puso el saco de presidente. Y como presidente tiene que gobernar, porque no solo que está dividido la población, sino que en el Congreso él no tiene el 30% de la bancada y necesita el 51% para poder gobernar. Por eso que llega a acuerdos con Gaviria, por eso que llega a acuerdos con el Partido Verde para garantizar esos 30 senadores y la mayoría en la Cámara de Representantes para poder gobernar. Pero no va a gobernar solo. Petro evidentemente reconoció, sin decirlo, que para darle rienda suelta a sus planes, para poder ejecutar sus planes, tenía que negociar algunas prebendas, con las cuales, repito, pasó 15 años negándolo. Pero así es la política. Y es lo interesante de las democracias. ¿Ve? En las democracias se llegan a acuerdos para poder lograr que él pase sus 4 años trabajando de la manera como él lo tiene planteado en su plan de gobierno, su plan que entregó en el CNE, que aquí sí le dan, digamos, seguimiento a cada uno de las propuestas que ahí hacen
Por ejemplo, Duque va a tener que rendir cuentas a finales del mes de julio y hasta este mes él había logrado el 87% de lo presentado en el plan de gobierno. Es decir, que aquí le dan seguimiento a tus propuestas para que después el pueblo pueda determinar si fuiste o no fuiste un buen presidente. Es tanto así, Miguel, que ya vimos la foto de Gustavo Petro, la izquierda, o el máximo representante de izquierda, diría yo, de Colombia, presidente electo, sentado con Iván Duque, el presidente, y ya medios colombianos informaban que se van a empezar las reuniones de transición de los 190 cargos, secretarías que comprende el Poder Nacional en Colombia para ser entregadas al nuevo gobierno. Eso me parece que da una lección de Colombia ante el mundo, que más allá de todos los fantasmas que ha generado Petro se sienta con Álvaro Uribe, el máximo representante para mí, corrígeme si estoy equivocado porque tú estás en el lugar de los hechos, como el máximo representante de la derecha. Y no lo hace 4 años después, lo hace unos días después de haber ganado la presidencia. Lo que quiero decir con esto es que también Colombia da muestras de que aquí se hacen las cosas como Dios manda, en orden, en paz y como lo establecen las reglas. Correcto. Una democracia que tendrá sus defectos, Rafael Ángel, como todo, pero está demostrando que las instituciones funcionan. Fíjate, nosotros en Venezuela se habla mucho de que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, pero en Colombia publican desde el voto 1 hasta el voto 22 millones, segundo a segundo. Y en Venezuela tenemos que esperar hasta 2 días para saber. Eso por un lado. Y lo otro es la reunión entre el presidente actual y el presidente electo, que se hace abierta, pública, y los enlaces que desde hoy están trabajando hasta el 6 de agosto, que el 7 toma posición el presidente Gustavo Petro. Pero va a tener todas las informaciones, incluso ya tradicionalmente Rafael y Galicia, en Colombia se estila que el último mes de gestión del presidente actual casi que es un consenso, algunas decisiones con el presidente electo, para que cuando tome el poder ya sepa lo que está funcionando y lo que está aprobándose. ¿Ok? Entonces eso habla bien de la democracia colombiana con todo y su defecto. Sí, el proceso electoral colombiano es manual. Totalmente manual. Pero cuando te digo manual es totalmente manual, Rafael y Rafael Galicia. No hay, la única utilización de la tecnología es cuando le toman foto al formulario que llaman E14, que es un software que lee la información de allí y la va computando. Pero el proceso es manual, la votación es manual, el conteo es manual, el reconteo es manual y lo hacen todo en 45 minutos. Por eso tú ves que en menos de 120 minutos se cuentan 22 millones de votos. Que no es fácil decir. Yo me río porque yo los resultados de la segunda vuelta, simplemente yo refrescaba la página en mi teléfono de la página de la registraduría y el boletín se actualizaba cada 5 minutos. Se actualizaba el boletín 5 minutos. En 1 hora, Colombia conoció quién era su presidente. Sí, sí. Ya, por ejemplo... Impresionante. Ya a las 4:35, ya yo viendo las tendencias, yo publiqué un tweet diciendo que Petro ya era el presidente. Se veía ya la tendencia, pero es que inmediatamente tú ves, a las 4:15 fue el primer boletín, y tú veías ahí que el primero fue Rodolfo, 200.000 votos, sí, y Petro 63.000, y las personas estaban preocupadas. No se preocupen, que todavía faltaba. Evidentemente fueron publicando, y eso es importante para la transparencia. Profesor Miguel Ángel Díaz, casi me da el titular de este programa comenzando la entrevista, cuando afirmas que la economía colombiana hay buenos números en la economía colombiana. Me gustaría ampliar un poquito este asunto, Miguel, sobre los números de la economía colombiana. Sí, Colombia, fíjate, Rafael. ¿qué Colombia económicamente hereda Petro? ¿Y cuáles son sus objetivos en materia económica? Claro, fíjate, nosotros tenemos que analizar varios elementos de la economía colombiana. Primero, los valores macroeconómicos, que son muy buenos, repito, los mejores de Latinoamérica. ¿Okay? Y lo otro es lo que tiene que ver con lo social. Ciertamente, en el 2018, cuando Duque llega a la presidencia, se encuentra con 21 millones de pobres
en Colombia. En el 2019, 800.000 colombianos salen de la pobreza, pero llegó el 2020, ¿ok? El COVID, que cerró durante unos 16 meses el mundo, prácticamente, y se incorporaron 3 millones de pobres a la economía o al país. En indicadores macroeconómicos podemos ver que Colombia en el 2019 y en el 2021 fue la de mayor crecimiento en Latinoamérica. La OECD le dio un informe que lo podemos buscar, es un libro público. Colombia es el país que más rápido se estaba volviendo a la normalidad durante la pandemia, porque utilizó y fue la más efectiva, no solamente en Latinoamérica, sino que fue la tercera más efectiva en el mundo en volver a retornar a la normalidad, debido a las estrategias utilizadas, implementadas por Duque, desde la vacunación, desde el proceso de vacunación, que ha sido muy efectivo. Ya el 90% de los colombianos tienen la dosis completa de la vacuna en poco menos de año y medio. Y eso ha hecho que dineros nuevos, dólares nuevos, inversionistas nuevos hayan llegado al país por más de 15.000 millones de dólares. Ahora, aguas abajo, hay un problema, ciertamente. Hay cerca de 20 millones de pobres, va a heredar 20 millones de pobres el gobierno de Petro. De esos 20 millones de pobres, unos 6 millones en pobreza extrema, ¿ok? No estamos hablando de que es aproximadamente el 15% de la población total de Colombia, está en pobreza extrema, ¿ok? El 42% en pobreza, distinto, y es una envidia sana, aunque todavía son números malos, como Venezuela, que es un porcentaje mucho más amplio, ¿no? Que después podemos hablar de ello. Pero tiene grandes retos, Petro. Sobre todo, que no ha podido, a pesar de que yo creo que políticamente lo está haciendo bien esta semana, económicamente todavía no está dando un mensaje positivo. El dólar o el peso se ha depreciado 6% en esta primera semana como petroelecto, porque no está dando unos buenos mensajes. Eso primero de quitar o eliminar la producción petrolera, eso es un impacto que genera en la economía colombiana negativa, ¿ok? De hecho, de manifestar comprar gas a Venezuela, que puede ser bueno para Venezuela, pero malo para la producción en Colombia. Estamos hablando de 1 millón de metros cúbicos de gas que se producen aquí mensualmente. Ya no lo vas a producir, entonces lo vas a comprar, ¿con qué dinero? Entonces esos mensajes en materia económica que está dando Petro no han sido bien tomados por el mercado, y ya el dólar superó los 4.000 pesos, 4.128 para ser exacto. Eso es 6% de incremento en una sola semana por ese manejo en materia económica que le está manifestando de momento. ¿Ok? Eso se puede controlar, claro. Eso se puede controlar con un equipo de nombre económico que genere garantías y seguridad a los inversionistas nacionales y extranjeros para Colombia. Miguel. Ahora, ni le quito ni le pongo nada a ese comentario súper noticioso. Activada ya la sala de redacción, por supuesto, desde que comenzó el programa. Ahí hay un par de titulares. Petro tiene... A ver, ¿cómo te hago esta pregunta adecuadamente? Correcto. Petro pudiera convocar una Asamblea Nacional Constituyente para resolver ese ajedrez que tiene en el Congreso. Bueno, lo dijo además en una entrevista con Semana. Sí, él firmó en notaría. Fue él y Francia Márquez a un notario público a afirmar que no iba a nombrar o a convocar un referéndum para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Él dice que la Constitución del 91 le da los poderes que requiere para cometer los cambios que va a hacer en el país. Él ha dicho constantemente, incluso ayer todavía, que él va a durar 4 años en la presidencia, que no va a durar más tiempo ahí en la presidencia. Eso también son mensajes positivos, Rafael. Además, los acuerdos políticos que está haciendo esta semana lo hacen ver inviable, y lo otro es que el país está dividido, Rafael. Así como hoy ganó con el 50.44%, mañana, en un mes, puede tener 60% en contra, debido a algunas acometidas que va a tomar, o a unas decisiones que tiene que tomar necesariamente en materia política, en materia económica y en materia social. Pero, repito, yo que era escéptico con la candidatura de Petro, con la elección de Petro, esta semana me ha dado algunas esperanzas de que
la política puede seguir funcionando de manera efectiva en Colombia para los cambios que paulatinamente se están dando. O sea, al final, un país que estaba bastante depauperado en el año 2000, en 20 años no cambia de la noche a la mañana. Es un proceso paulatino y que no se debe cortar. Yo creo que Colombia tiene muchas expectativas que en los próximos 10 años pudiera ser la primera economía o la segunda economía de Latinoamérica, recordando que en el 98 era la 8ª economía latinoamericana y hoy es la 3ª economía latinoamericana. Es mucho lo que se ha avanzado, pero sigue con algunos pendientes, digamos, ¿okay? Que hay muchas zonas que están abandonadas por el poder central, hay que decirlo, eso no nos va a quitar de nuestra, más que imparcialidad, nuestra objetividad en el análisis. Aquí hay zonas que están abandonadas por el poder central desde toda la vida y que requieren el apoyo del gobierno central y de los locales para poder seguir creciendo. Pero hay otras que su crecimiento ha sido muy exponencial. Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, ¿okay? Son Cali, Bogotá, la misma Bogotá, han crecido de manera sustancial en estos 20 años, pero hay otras que no han crecido a la misma magnitud. Digamos que las grandes ciudades, incluida la capital, a costa del resto del país, han crecido de una manera importante, pero no a un nivel parejo para que todo el país crezca. Caso similar pasa en Chile, por ejemplo. Ambos países tienen un punto de conexión que es un estallido social buscando esas mismas reivindicaciones de las que se hablaron en Colombia, que se hablaron en Chile, y que hoy en día ambos países desembocan en gobiernos de izquierda, por ejemplo, después de mucho tiempo. Pero, Miguel, decías sobre las decisiones de Petro importantes que tiene que tomar, y una de ellas evidentemente es Venezuela, el gobierno de Venezuela y los venezolanos en Colombia. Esa era la pregunta que viene, compañero, esa es la pregunta que viene. El gobierno de Duque dice que le ha otorgado el estatuto de protección temporal a más de 1 millón de venezolanos en Colombia. ¿Tú crees que Petro va a mantener esa política? Si la va a cambiar, ¿qué va a hacer? ¿Y cuál es el desafío que tiene Petro para con el gobierno de Nicolás Maduro y el tema fronterizo? Porque se tardó 3 días en comunicar que ya inició las gestiones para reabrir la frontera después que asuma en la Casa de Nariño, nombre del Palacio Presidencial colombiano, después del 7 de agosto. Sí, fíjate, de la última a la primera pregunta. Con respecto a los venezolanos, ya Petro ayer cuando se dirigía al CNE para recibir su credencial, fue muy claro al decir que él dijo literalmente, que aquellos venezolanos que querían mantenerse en Colombia y que estuviera dentro del estatuto de temporalidad, él les iba a mantener su estatus, no puede hacer otra cosa, es un decreto presidencial por 10 años, para eliminarlo tiene que pasar por el Congreso, no tiene mayoría para ello. ¿Okay? Y por eso queda ese discurso de que les va a mantener el estatus de protección a los migrantes venezolanos. Eso es bueno para el 1.800.000 venezolanos que están acá en Colombia. No meto a los que son como yo, que tenemos madre o padre colombiano, que somos unos 300.000 adicionales, pero que tenemos nuestra situación resuelta. Pero hay 1.800.000, de los cuales ya 1.100.000 recibió, la cédula que les permitía o les permite durante 10 años tener una libertad de tránsito, de trabajo, de educación en Colombia. ¿Okay? Eso me parece punto positivo para los venezolanos que están acá en Colombia. Sobre el tema de la reapertura de la frontera, primero hay que decir que la frontera nunca ha estado cerrada. Ustedes son periodistas, yo no tengo que decirle lo que es evidente, lo que pasa desde el 2015 allí, ¿ok? Cuando por orden de Maduro se cierra el tráfico entre ambos países, pero todos sabemos lo que pasa después de las 6 de la tarde en Maicao, no tengo por qué decirlo, Maicao de Paramachón o allá en Cúcuta, en San Antonio, pero ahora va a haber otro proceso, un proceso de apertura previo al 2015, donde pudiera haber tránsito legal, ¿ok? Legal es que no espero las 6 de la tarde para que me abran unas personas aquí y unas personas allá para poder pasar, sino que en el horario establecido entre ambos países pudiera haber tráfico, eso pudiera mejorar, la legalidad del intercambio comercial
que desde el 2018, que llegó a su pico máximo de 7.200 millones de dólares en intercambio comercial, el 70% lo ponía Colombia, el 30% Venezuela, está en origen en 400 millones. ¿Okay? El intercambio comercial pasó de 7.200 millones en el 2008 a 400 millones en el 2020. Entonces, ahí podemos ver la importancia que tiene la apertura de la frontera para el comercio entre Venezuela y Colombia con mayor garantías y favorecimiento para Colombia. Hay que decirlo también, ¿ok? Eso por un lado. Y lo otro es la relación de Maduro y Petro, a pesar de más allá de algunos comentarios de Diosdado y del propio Maduro con Petro antes del 2020, yo creo que va a ser una relación cordial, tienen pensamientos similares, eso pudiera va a haber una apertura de la embajada y los consulados en Colombia. Yo estimo que entre octubre y noviembre ya eso va a estar funcionando, porque no es que el 8 de agosto ya todo se abre, tú sabes cómo es. Yo llevo un proceso, eso pudiera ser octubre, noviembre, cuando ya las embajadas y los consulados se aperturen, que puede ser positivo para los venezolanos, sobre todo con el tema de la identificación, más allá de que sabemos lo que pasa en otros países. Pero están las expectativas allí, Rafael. Y siempre tenemos que buscar el lado positivo a las intenciones. Después los hechos nos van a nosotros a seguir permitiendo hacer análisis de lo que prometiste y de lo que no cumpliste y lo que está pasando en la realidad. Por supuesto. Si prefieren mantener ese intercambio ilegal que hay en la frontera porque es más beneficioso para unos sectores, o realmente la aperturamos de manera amplia y lista. Las fronteras son calientes, son un tercer estado, Sí. lo han dicho muchos teóricos. Eso tendríamos que tener 3 o 4 programas para hablar sobre la naturaleza de la frontera. Yo te quiero preguntar, me ha dicho que la gestión de alcalde del señor Petro fue, digamos, inobjetable. Fue una gestión sin crítica. Sí, su gestión como alcalde de Bogotá. Quiero un comentario tuyo al respecto. ¿Y cómo ves, digamos, qué dijo Petro en la campaña sobre su lucha contra el narcotráfico y los irregulares colombianos? Habló poco y nada sobre ese tema, porque él tenía un apoyo allí oculto, pero apoyo al fin de esa fuerza que todavía se mantienen irregulares. Hay una intención por adherir al Acuerdo de la Paz, al ELN, quedó por fuera en el 2016, pero realmente Petro habló poco y nada sobre ese tema, porque no le convenía políticamente. Pero entendemos, a lo que estamos acá en Colombia, el que va a buscar la forma de legalizar a esos grupos, a ese grupo que todavía está, digamos, fuera del acuerdo de paz, que es el ELN, y los disidentes de la FARC, tratar de llevarlos a ese proceso de pacificación que ya en Venezuela tenemos experiencia con Caldera, cuando Caldera fue Caldera 1 y Caldera 2 fue un actor importante para la pacificación política en Venezuela. Petro quiere tratar de emular ese proceso acá en Colombia, con lo cual también es importante, Rafael. Ya son más de 60 años de guerra que tiene Colombia, que por momentos se apacigua, pero ahí está sí. Las zonas en conflicto. Por cierto, en estos días se entrega el informe sobre el Tratado de Paz. Ayer terminaron las últimas digamos, declaraciones y manifestaciones de víctimas y victimarios en el JEP. Y en los próximos días ya debe ser el informe final, ¿no? 6 años después sobre... El 28. ¿Perdón? El 28 me informan. Sí, en los próximos días, creo que entre lunes y martes, debe ya salir, el 28 debe ya salir, ya entre hoy y mañana, el informe definitivo que está esperando todos los colombianos, incluso los que votaron por el no en el 2016, también están esperando con ansias este informe. Miguel, finalmente, yo te quiero agradecer estos minutos con nosotros para que nos dieras a nosotros y a las personas que ven este programa, que le agradecemos a todos los que lo ven y se suscriben y nos comentan en redes,
estos minutos por el tema de Colombia. Evidentemente debe haber una atención especial a este país por tener más de 2.000 kilómetros de fronteras con Venezuela. Preparando este programa, leí medios colombianos y hablaban de la reunión del presidente Iván Duque con Gustavo Petro, y hay dos puntos que tienen conexión con Venezuela. El primero es que Iván Duque le mostró la espada de Simón Bolívar a Gustavo Petro, evidentemente, no hay que explicar por qué hay conexión, en nuestro libertador. Pero hay un punto donde sí me llamó la atención, y es que los medios reseñaban que se están empezando a generar los equipos de transición para tocar varios puntos importantes, defensa, finanzas, y tocaron un punto para hablar de monómeros. ¿Qué va a pasar con monómeros colombo-venezolanos? Debido a lo que ya conocemos, debido al reconocimiento que tuvo la administración anterior con Juan Guaidó, pero ahora el ajedrez cambia. ¿Qué va a pasar con monómeros? ¿Cómo ves tú este tema que sin duda alguna va a ser polémico, por donde se lo mire? Ya hace un año, Rafael Ángel, te puedo decir que ya hace un año el tema de monómeros ha cambiado, porque hace un año es que es difícil hablar de estas cosas y no generar susceptibilidades en algún sector. Pero la parte administrada por los venezolanos, el equipo que designó Juan Guaidó, acá en Bogotá no lo hizo de la mejor manera posible. A mí me duele decirlo porque pasó con Cico también, o sea, muchas expectativas y no se han logrado. Y hace un año el presidente Iván Duque tomó el control de monómeros porque estaba generando unos problemas en Colombia, sobre todo con el tema de los cultivos. Y desde hace un año la mayoría del control de monómeros lo tiene la presidencia de Colombia. Y eso va a pasar, evidentemente, a manos de Petro. ¿Qué va a pasar? Que Petro, inmediatamente, eso es una potestad que no tiene que pasar por el Congreso, va a desincorporar a los que están allí representados por Juan Guaidó y le va a permitir que Nicolás Maduro nombre a los representantes que le corresponde al gobierno que lo va a reconocer, ¿ok? Como legítimo, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Algo que Iván Duque, el presidente Iván Duque, no reconoce. Pero el tema de monómero es muy grave, muy grave, y pueden salir noticias allí bastante lamentables en los próximos meses. Petro le va a entregar a monómeros, se lo va a devolver al Estado venezolano, se lo va a devolver a Nicolás Maduro. La parte que le corresponde al Estado venezolano se la va a devolver a Nicolás Maduro, sin duda. No tengo duda de eso. ¿Y cuál es esa parte? ¿Cuánto? Está ¿Cuál en es la participación accionaria de Venezuela en 55%. monómeros? Entiendo que es 55% Estado colombiano y 45% Estado venezolano. Entiendo. Bueno, esperemos las novedades al respecto. Miguel, muchas gracias por estos minutos con nosotros desde la fría Bogotá. Claro, siempre es bueno tocarlos, incomode claro. O no. Hay que decir la verdad, porque como dice Galicia de hace 30 años tal vez, que donde está la noticia, está Galicia, donde está la noticia hay que decirla, ¿no? Bien, amigos de 8 Columnas, lo vieron, lo escucharon. Miguel Ángel Díaz, profesor universitario en la Universidad Agustiniana de Bogotá, economista y también consultor en marketing político. Analizábamos Colombia, las perspectivas y el futuro para el país neogranadino. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco, los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Síganos en redes sociales que aparecieron abajo en sus pantallas, y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.